Buenos días con todos los colegas docentes a nivel nacional. El día de hoy vamos a tratar por qué el enfoque por competencias. Como siempre, soy el magíster Augusto Chávez Matos y estamos al servicio de todos los colegas docentes a nivel nacional. El enfoque de la competencia aparece aproximadamente por los años 1990 en diferentes países del mundo. Se acababa el siglo XX y se iniciaba un nuevo ciclo. La UNESCO convoca y pregunta: ¿vamos a entrar a un nuevo siglo y se va a seguir enseñando de la misma manera en que se enseñó a nosotros, a nuestros padres y a nuestros abuelos? ¿O vamos a entrar con otro tipo de educación que esté a la altura de los grandes cambios? Entonces, al ingresar al siglo XXI, ya había muchísimos cambios diferentes al que estaba terminando en el siglo XX. Las nuevas generaciones enfrentaban nuevos retos. ¿Por qué? Porque ya no solamente era dar conocimiento, sino que había un cambio rotundo. Recordemos que la educación desde el siglo XVIII no estaba al alcance de todos. La información no circulaba como lo es actualmente. La educación era solamente para un grupo de personas. Poner el conocimiento en manos de pocos era revolucionario para aquella vez, para el siglo XVIII. El conocimiento a inicios del siglo XXI y ahora, en la actualidad con mayor crecimiento, está al alcance de toda la gente. Desde el celular podemos acceder a bibliotecas enteras. Esto no sucedió antes nunca. Hoy estamos en una sociedad de la información. Tenemos mucha información que circula a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, se tenía y se tiene que reconfigurar las escuelas. Ahora se debe utilizar el conocimiento, no a copiar y repetir el conocimiento, sino a utilizarla para resolver problemas. Las reformas curriculares han sido una necesidad social a nivel mundial, de entregar recursos a los hijos para enfrentar los retos del día de hoy. José Joaquín Brunner decía el año 2000: el conocimiento de base disciplinar y registrado internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse por primera vez, contado desde el inicio de la era cristiana. Luego duplicó su volumen cada 150 años y después cada 50 años. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Se estima que cada 4 años se duplica la información disponible en el mundo. Sin embargo, como señalan los analistas, solo somos capaces de prestar atención a un 5 a 10% de esa información. Incluso actualmente se habla de un porcentaje mucho menor. El problema de hoy ya no es el acceso a la información, es saber discernir, cómo encontrar información confiable, cómo podemos sintetizar esa información, cómo lo podemos utilizar, cómo podemos emplear esa información para producir conocimiento, es decir, sistematizarlo. Cómo poder emplear ese conocimiento para resolver problemas. Esto motivó para el cambio de la educación basada en contenidos a la educación basada en competencias. Una persona competente es reflexiva, es analítica, es lógica, comprende el problema. Sabemos que todos tenemos problemas
y para poder solucionar primero tenemos que comprender el problema. Luego tenemos una serie de alternativas y posibilidades, tenemos que analizar la más adecuada, ponerla en práctica, una de esas alternativas, la más práctica, y evaluar si se resolvió el problema. Si no se resolvió, nuevamente la persona analiza y hace el ciclo nuevamente. Si no resolvió nuevamente, entonces analiza y nuevamente escoge otra alternativa, lo pone en práctica y evalúa si realizó la solución al problema. Todo esto no lo puede hacer si solo le decimos qué hacer paso a paso, como era la educación antes. No sería un estudiante reflexivo, no aprendería a resolver problemas por sí solo. Lo único que va a aprender es a depender y a esperar a un tercero que le diga qué hará. Para resolver problemas, entonces, las personas necesitan autonomía, necesitan que descubran la información necesaria para resolver el problema. No lo podemos dar la información. Ellos tienen que encontrar la información necesaria para poder resolver el problema. Es más, para aprender. Esto está costando mucho a los docentes y estudiantes. Los estudiantes deben utilizar sus saberes, sus capacidades y actitudes, no solamente que les den el conocimiento transmitido, sino que ellos deben descubrir el conocimiento. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿los conocimientos ya no sirven? Sí sirven, siguen siendo necesarios. Es más, son parte de las competencias. El asunto es de cómo accedemos al conocimiento. Una persona no es competente solo por poseer una información. Es competente cuando lo emplea para entender los problemas y cuando lo emplea para construir soluciones a esos problemas en situaciones concretas. Hemos aprendido a acceder a la información por memoria, cuando el profesor nos dicta o cuando copiamos de los libros. Pero esa manera de aprender, nosotros nos olvidamos. Recordemos que muchas cosas que hemos aprendido de esa manera, cuando hemos estado en el colegio, actualmente ya no recordamos, los hemos olvidado. Ahora, entonces, como dije anteriormente, debemos acceder al conocimiento por otra ruta, para que no se desaparezca, para que no nos olvidemos. Tenemos el conocimiento. Una propuesta es, primero, investigar, que el estudiante vaya a investigar, le damos la información y el estudiante pueda leerlo, pueda interiorizar ese conocimiento, esa información. Luego analizar, sintetizar, discernir ese conocimiento. Luego discutir con sus pares, discutir con el profesor, para que pueda interiorizar todo ese bagaje de conocimientos. Luego emplear. Cuando lo emplea es cuando ese conocimiento va a quedar grabado en el estudiante. Entonces, Perkins nos plantea ese modelo y él dice: cuando el conocimiento lo emplea, lo comprende, y cuando lo comprende, lo recuerda. Entonces, aquí tenemos otra manera que debemos utilizar cuando trabajamos por competencias. Tenemos aquí una información importante del monitoreo de la práctica escolar 2022 que realizó el Minedu.
donde vemos que en el nivel 2 se encuentra un 82,3% de docentes que solamente aplican procedimientos con pasos preestablecidos y solo realizan preguntas cerradas. Tenemos aquí información del Minedu, donde dicen pues que la competencia es una facultad que tiene un estudiante, una persona, de combinar un conjunto de capacidades. Eso no podemos dejar de lado. La competencia es cuando el estudiante moviliza un conjunto de capacidades. También aquí nos dice que tiene que combinar esas capacidades más pertinentes a la situación y al propósito para tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación de capacidades del área. Aquí también nos hace mención que tienen que demostrar esa combinación de capacidades. Entonces, la competencia no es la adquisición aislada de contenidos o habilidades, es saber utilizar combinadamente esas capacidades o habilidades. Y todo esto, ¿por qué? Porque tiene que actuar en un mundo complejo, tal como ocurre en la vida diaria. Entonces, en los instrumentos de evaluación, mediante los criterios, tenemos que ver esa combinación que realiza el estudiante al afrontar un desafío. Aquí voy a presentar algunas diferencias entre el aprendizaje por contenido y por competencias. Por contenido, se orienta al aprendizaje de la información. Ya hemos dicho, cuando el profesor dicta, el estudiante copia de un libro o pregunta a sus padres, ¿no? De esa manera, el estudiante adquiere la información. Pero cuando estamos en el paradigma de las competencias, se orienta el aprendizaje de habilidades, no solamente de información, de destrezas, de conocimientos o información y actitudes. Entonces, vemos que en la competencia sí están los conocimientos, sí están la información. Entonces, como hemos dicho, lo que se trata es la manera diferente de adquirir esos conocimientos. En contenidos, el diseño es por cursos. Se fragmenta el aprendizaje. Se encasilla esos conocimientos a un solo curso. En cambio, cuando hablamos del paradigma de competencias, el diseño es por áreas. Esa área puede abarcar varias competencias y permite vincular esos contenidos y esos quehaceres, procedimientos. En el paradigma del aprendizaje por contenidos, se pone mucho énfasis en la enseñanza, en lo que hace, en lo que dice el profesor. En cambio, en el paradigma de competencias, se pone énfasis en el aprendizaje, es decir, en el estudiante. El estudiante es el centro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es importante que él mismo descubra lo necesario para resolver el problema. El rol del profesor en el enfoque por contenidos es protagónico. Lo que dice el magíster, lo que dice el maestro, es ley, es el docente, es el que tiene el conocimiento, el que tiene la palabra, el que tiene la verdad. En cambio, en el enfoque por competencias,
El rol protagónico es del estudiante. El estudiante aprende haciendo. El estudiante aprende de sus errores. El estudiante descubre los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en resolver problemas, en resolver situaciones, desafíos, retos. La evaluación en el enfoque por contenidos es una evaluación cuantitativa. Recordemos que se calificaba de 0 a 20. Pero en el enfoque por competencias es una evaluación también así cuantitativa, pero además es cualitativa, en términos literales, con palabras. En el enfoque por contenidos considera solo a la evaluación inicial y a la evaluación final. Pero en el enfoque por competencias también se considera a la evaluación de proceso. Sobre todo que sirve para la retroalimentación. Recordemos que la evaluación de proceso no necesariamente se califica, pero sí se evalúa para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Por último, en el enfoque por contenidos se transmiten los contenidos tecnológicos programados. En cambio, en el enfoque por competencias hay una vinculación permanente, dinámica, con relación a la tecnología. Quería entonces con este aporte, colegas, dar mayor claridad al enfoque por competencias. Sabemos que hay muchas dificultades, sabemos que es el rol protagónico del estudiante y desde la educación primaria hay falencias y al llegar a la secundaria eso se refleja. En este paradigma, en este modelo, en este enfoque de competencias, nos va a llevar más tiempo poder lograr. No es avanzar tanto los contenidos, es un enfoque muy diferente donde el protagonismo lo tiene el estudiante, por lo tanto se va a hacer más laborioso, vamos a requerir mayor tiempo. Gracias, colegas.